tardes, querido público, querido profesor, querido compañeros. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante aquí en Barranquilla, que es el tema de las zonas francas. Gracias al auge de emprendimiento y desarrollo que se está viendo aquí en la ciudad, hemos invitado a importantes panelistas que nos van a hablar de una manera un poco informal para que todos podamos entender cómo desarrollamos o cómo se desarrollan las zonas francas aquí en Barranquilla. Antes aclaremos un poco qué son las zonas francas. Entendemos por zonas francas que son áreas delimitadas dentro del territorio colombiano en donde se desarrollan actividades comerciales, industriales y de servicios. Es bajo una normatividad especial en cuanto a todo el tema tributario, aduanero y de comercio exterior. A continuación les voy a presentar nuestros invitados que se han tomado pues parte de su tiempo de descanso para estar aquí pues con nosotros y aclarar pues todas las dudas que tengamos acerca de este importante tema. El señor Cristian Crespo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Hailey. Bien como tú lo dices, pues estaba haciendo un poco de deporte, porque ya estoy acá. Y pues estoy aquí invitado para hablarles acerca del tema de los requisitos que, independientemente de las zonas francas que ya existentes aquí en el territorio colombiano, y de la parte del plan Vallejo, que es una parte muy importante y esencial en este tema. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por sacar un poquito de tu espacio es para un poder gusto para mí estar aquí compartirnos pues todo esto. Dani Jiménez. Hola Heidi, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Hoy yo pues voy a compartir con ustedes algo sobre las operaciones de zona franca y todo lo concerniente a estos temas, como también los movimientos de las mercancías que salen e ingresan en cada una de las actividades que se realizan en las zonas francas. Excelente, Dani, muchísimas gracias por estar aquí. De nada. Tenemos también nuestra invitada especial, Yuranis Moreno. Ella es una importante invitada. Bueno, muchas gracias Heidi por la invitación. Yo soy la delegada de la presidencia y en el día de hoy vine a compartirles también sobre los tipos de usuarios de la zona franca, sobre cómo venden hacia afuera y también todo lo concerniente a estos temas. Ok, muchísimas gracias Yuranis por tu tiempo. Tenemos a una importante invitada, la señora Ángela Infante. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Como le dije, mi nombre es Ángela Infante y soy la directora de la DIAN para pues aclararle cualquier duda, inquietud que tenga respecto al tema. Ok, muchísimas gracias Ángela. Tenemos también a Laura Manotas. Ella también nos va a compartir pues parte de su conocimiento acerca de zona franca. Sí, bueno, gracias digamos por la invitación. Yo ahora mismo estoy a cargo del departamento de planeación y hoy entonces vengo a compartir también ciertos temas acerca de las zonas francas. Ay, muchísimas gracias Laura. Y por último tenemos a nuestro invitado, el señor Eduardo Nichols. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy el ministro de Comercio. Vamos a hablar un poco de lo que son las Incoterms y los beneficios en impuestos que traen las zonas francas pues a cada uno de sus beneficiarios, las personas que entran en ella. Bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Entremos pues ya en materia. Teniendo en cuenta que ya tenemos claro el concepto, qué es una zona franca, nos gustaría saber qué beneficios nos trae tener una empresa en la zona franca. Bueno, uno de los beneficios de estar en la zona franca es que no tienes que tener la legalización de esta mercancía, o sea, no tienes que tenerla pues, no legalizada, sino que no tienes que pagar los aranceles, el IVA y puedes tenerla pues ahí estacionada. Este es un beneficio para los empresarios que tienen pues sus empresas, sus sucursales y demás en esta zona. Otro beneficio es la renta, que se tiene un descuento como tal, o sea, nosotros estamos otorgando un descuento que viene siendo aproximadamente un 56,7% de la declaración en la renta. Asimismo, en el tema de las ventas, al momento de facturar, es que pues se aplicarían los impuestos según la transacción que se haría o que estaría pues dispuesto a hacer la empresa
si es que van a nacionalizar aquí o si es que van a exportar un producto pues, que ellos tienen pues, en sus instalaciones. Es un gran beneficio porque esto los ayuda a ellos a apalancarse financieramente a todos los empresarios que estén allí y les ayuda a tener mayor rotación. También pues hay unas tarifas especiales y hay unos precios especiales por tener pues las oficinas en estos lugares. Ok, Ángela, muchísimas gracias. Bueno, aparte de lo que dice Ángela, pues hay otros beneficios, no solo tributarios, sino a nivel financiero y logístico. Entonces, a nivel financiero podemos encontrar. Y bueno, en cuanto a los incentivos aduaneros, las mercancías ingresadas a zonas francas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones. La introducción de los bienes del exterior a la zona franca no se considera importación, lo que entonces se traduce como los trámites aduaneros simplificados, el no pago de los tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior. El bien o la materia prima pueden estar en una zona franca hasta que sean requeridos por el mercado nacional, ya que no hay un límite de tiempo para el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera. Y por último, el pago de impuestos es parcial sobre la mercancía recibida. En cuanto a los incentivos logísticos, podemos mencionar que optimiza los tiempos en la nacionalización de los productos para el mercado local, agiliza lo que son los despachos y los trámites en las salidas a los mercados extranjeros, es decir, a las exportaciones, bajos niveles de inventarios y mejora las condiciones de seguridad. Con todo lo aprendido, nos gustaría saber qué tipos de zonas francas existen. Bueno, Heidi, tú como lo has dicho, aquí en el territorio de Colombia existen 3 tipos de zonas francas. Una zona franca transitoria, una zona franca permanente y una zona franca permanente especial. Bueno, Heidi, empecemos por la primera, las zonas francas transitorias. Entre los tipos de zonas francas en Colombia, este es el que es designado para lazos determinados, es decir, que tienen un carácter temporal, pues se autorizan para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, seminarios internacionales, con importancia para la economía y el comercio internacional del país. Se le otorga de manera transitoria el tratamiento de zona franca comercial a los terrenos donde se lleven a cabo este tipo de eventos con el fin de permitir el ingreso de mercancías procedentes del exterior libres de aranceles de IVA. El tiempo máximo de permanencia de las mercancías en la zona franca transitoria incluye la duración del evento más 2 periodos adicionales, uno de 3 meses antes de su iniciación y otro de 6 meses después de su terminación. En el caso de las zonas francas permanentes especiales y de manera general, estos son terrenos destinados a un solo fin, donde por lo general se llevan a cabo operaciones que no tienen cabida en una zona con fines generales, como por ejemplo actividades de fabricación de automóviles o textiles. En nuestro país, esta modalidad se establece bajo el decreto 383 del 2007, que reglamentó la ley 1004 del 2005 y que posteriormente fue modificado por el decreto 4051 del 2007. Asimismo, en esta modalidad se permite que las empresas actualmente en funcionamiento accedan al régimen de zona franca en sus instalaciones, sin necesidad de reubicarse, y se establece la posibilidad de que las sociedades portuarias accedan al régimen. Normalmente también se puede comentar de que es aquella que está autorizada para que las empresas desarrollen sus actividades industriales o de servicios en un área determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país, que cumpla con los requisitos de inversión y empleo que establece el gobierno del territorio donde se desee implantar la zona franca. En el caso de las zonas francas permanentes, se le denominan así a las zonas francas delimitadas o a las áreas delimitadas en el territorio colombiano en el cual se instalan varios usuarios, industriales y comerciales para ser exactos, los cuales gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. Las zonas francas permanentes serán administradas por el usuario operador, quien será el usuario encargado, entre otras cosas, de aprobar o denegar la solicitud de las empresas que quieran ser calificadas como usuarios industriales o usuarios comerciales. Teniendo en cuenta los tipos de zonas francas que existen, quisiéramos saber cuáles son las zonas francas que existen en el departamento. Bueno, Heidi, te comento. En el departamento hay 9 zonas francas en la actualidad, generan alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos. En el Atlántico existen 9 zonas francas en la actualidad.
3 zonas francas permanentes y 6 zonas francas permanentes especiales. Entre las permanentes encontramos la zona franca Barranquilla, creada desde 1958, la zona franca La Cayena, creada desde 2007, y la zona franca internacional del Atlántico Sofía, desde 2007 también. Entre las zonas francas permanentes especiales se encuentran Celsia, desde 2009, la Clínica Porto Azul, creada en 2009 también, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla en 2010, Sykes de Colombia en 2013, Barranquilla International Terminal Company o BITCO en 2013 y Ternium del Atlántico en 2018. Ahora hablaremos un poco sobre Sofía. Sofía fue creada en 2007 y es una de las nuevas zonas francas en el Caribe colombiano. Está adscrita a la zona franca Barranquilla, que fue la primera zona franca de Colombia desde 1958. Opera en la actualidad más de 49.5 millones de pies cuadrados o 460 hectáreas bajo el régimen franco durante los últimos 20 años. Sofía ofrece un ambiente apropiado para negocios tanto locales como internacionales. Está estratégicamente ubicada en la mejor esquina de América, la costa caribe colombiana, a 2 horas de Miami, Florida, y a 1 hora de Panamá. La ciudad más cercana es Barranquilla, un distrito industrial y portuario con proyección internacional, ofreciendo modernas infraestructuras, centros de salud, educación pública y privada de gran calidad, con fuerza laboral competente y un costo de vida competitivo. Todo esto dentro de un extraordinario contexto cultural. Tiene cerca los puertos de Cartagena y Santa Marta, ambos a pocos kilómetros por tierra. Tiene lotes y bodegas que están disponibles para la renta o la venta, haciendo más fácil que sus clientes lleguen al Caribe, a Latinoamérica y a los demás mercados globales. Sofía es el nuevo núcleo para el comercio internacional con su moderna infraestructura y tecnología, como por ejemplo el software especializado en el manejo de las operaciones de comercio exterior y su arquitectura eco-friendly. Tiene 3 plantas de tratamiento de agua, iluminación LED y componentes arquitectónicos bioclimáticos. Asegura el comercio exterior durante todo el año con todos los beneficios del régimen franco, más los beneficios tributarios concedidos por la Municipalidad de Galapa Atlántico, como las exenciones del impuesto predial, el impuesto de industria y comercio y el impuesto de avisos y tableros. Todo esto hace a Sofía un destino atractivo para la inversión, haciendo parte de la nueva dimensión en el comercio internacional. Zona Franca La Cayena. La Zona Franca La Cayena fue creada desde 2007. Está ubicada en el corregimiento de Juan Mina y tiene en la actualidad 39 empresas, de las que sus inversiones proyectadas superan los 500.000 millones para los próximos 10 años. En el Atlántico, de enero a septiembre del 2018, según la Cámara de Comercio de Barranquilla, se crearon 14.299 empresas, 20,4% más que el mismo periodo del 2017. Para conocer un poco más el dinamismo de la industria y comercio en esta región, hemos venido a conocer la Zona Franca La Cayena, saber cuáles son los servicios que presta y la infraestructura con la que cuenta para aquellos interesados en invertir en esta zona franca. Como tal, es un parque industrial con beneficios del régimen franco. En ese sentido, nosotros somos promotores de inversión, de atracción de nuevas compañías que se ubican entre la zona franca para gozar del régimen franco y para gozar de una infraestructura de alto nivel. En ese sentido, nosotros comercializamos lotes, alquilamos bodegas o alquilamos lotes para que compañías que deseen gozar del régimen franco puedan instalarse y operar acá en nuestra zona franca. Estas zonas francas, como la nuestra, son zonas francas multisectoriales. Aquí se pueden ubicar cualquier tipo de sector. Digamos que eso es una de las grandes ventajas de nuestras zonas francas, que son multisectoriales. Y La Cayena es un ejemplo de eso. Hoy en día tenemos 35 compañías. Hace 4 años solamente teníamos 12. Es decir, que en los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento exponencial a nivel de usuarios, a nivel de empleabilidad, a nivel de operaciones de comercio exterior.
Son unos parques industriales con una infraestructura muy potente. Todo es tecnología de última generación, fibra óptica, tú no ves cables por ninguna parte, todo está subterráneo. Adicionalmente el tema de seguridad. Estos parques tienen una seguridad que no lo tiene ningún otro parque industrial que no sea zona franca. El tema de cámaras de televisión, circuitos cerrados de televisión, tenemos más de 70 cámaras. Ese tipo de cosas, y se los sumas a los beneficios del régimen franco, son muy atractivas para nueva inversión y que nuevas compañías se ubiquen dentro de nuestra zona franca. Barranquilla es una ciudad bendecida porque tiene una ubicación geográfica privilegiada, como como tener acceso al puerto, a río, tener puertos alternos como son Santa Marta y Cartagena, y son el punto especial o ideal para poder accesar a los mercados del exterior, ya que estamos muy cerca de Estados Unidos y tenemos fácil acceso a través de todos nuestros puertos a países como Europa y Sudamérica. Entonces, digamos que tiene una ubicación privilegiada. Uno de los objetivos cuando uno constituye una zona franca, y lo dice la ley, es que uno sea un verdadero polo de desarrollo. Hoy el 35% de las personas que están trabajando en zona franca son de las poblaciones cercanas, en especial de Juan Mina. Es decir, que ha tenido un impacto directo sobre cerca de 500 familias, porque hoy en día la zona franca está empleando 1.600 personas directas. Y ya hoy en día entran a la zona franca más de 2.600 personas diarias. Dentro de la zona franca hemos lanzado un programa que se llama Cayena Verde. El tema de Cayena Verde está muy enfocado a, primero, manejar bien el medio ambiente al interno. Estamos en un proceso muy fuerte de arborización, de tener zonas verdes que ayuden a minimizar el impacto climático que hay tanto en la ciudad como en el mundo. Adicionalmente, estamos en un proceso de aprovechar energías no convencionales, como es el caso de energía solar. Eso lo estamos promocionando muy al interior de nuestra zona franca y creemos que en un lapso de 1 o 2 años deberíamos tener ya este tipo de energías no convencionales dentro de la zona franca. Terminamos nuestro recorrido por zona franca La Cayena, que en el 2018 termina con 37 usuarios en operación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la costa atlántica y la región Caribe para conocer más sobre los inmuebles nuevos de proyectos de vivienda, comerciales y por supuesto zonas francas como La Cayena que impulsan y desarrollan el comercio en la región. Los esperamos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, fincarraiz.com.co. Clínica Puerto Azul. La Clínica Puerto Azul es la primera zona franca permanente especial del sector salud a nivel mundial en recibir declaratoria en la costa. Fue creada en 2009 y está situada en Puerto Colombia, a 5 minutos al occidente de Barranquilla, donde se proyecta el Centro Internacional del Caribe, que va a ser un exclusivo complejo de salud comercial y hotelero. La Clínica Puerto Azul es el proyecto de salud más importante y exclusivo de la costa atlántica que ejerce influencia sobre los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar y Guajira, y que atrae pacientes del exterior como Estados Unidos y el Caribe, a través de programas de exportación de servicios de salud y cirugía estética. La Clínica Puerto Azul surge de la asociación entre la Clínica del Country, Sabac Radiólogos y cientos de inversionistas barranquilleros para desarrollar este novedoso proyecto de salud. En ella se ubicó una clínica con 22.000 metros cuadrados de área y cerca de 121 camas hospitalarias, una edificación de cerca de 142 consultorios y una agrupación comercial relacionada con servicios médicos. Al ser una zona franca, el proyecto beneficia también a los inversionistas con la reducción sobre el impuesto de renta a pagar, la exoneración en el pago del IVA y la reducción de aranceles en equipos e insumos médicos que en su mayoría son importados, un mejor control de inventarios y todo esto se traduce en una mejor rentabilidad, la cual será trasladada a sus inversionistas vía dividendos. Ellos reciben el producto de la repartición de sus excedentes cada trimestre, una vez se generan los dividendos. Es importante saber quiénes pueden estar dentro de una zona franca.
Así es, Heidi. Mira, el régimen de zona franca permite calificar usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de comercio y un usuario operador. De acuerdo al marco legal que regula las zonas francas en Colombia, están los usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios, usuarios comerciales y usuarios operadores. En el decreto 2147 de 2016, define el usuario operador como la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias zonas francas, así como calificar a sus usuarios. El usuario operador vigilará y controlará las mercancías bajo control aduanero y autorizará las operaciones de ingreso y de salida de las mismas. Seguido está el usuario industrial de bienes, que es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas, autorizado para producir, para transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados. El otro usuario es el usuario industrial de servicios, pues como su nombre lo indica, presta servicios, como lo realiza un call center, una clínica, una agencia de turismo. Y los servicios logísticos que realiza dentro de la zona franca están actividades como logística, transporte, manipulación, distribución, telecomunicaciones, investigación científica y tecnológica, asistencia médica en general de salud, turismo, reparación, limpieza, soporte técnico, mantenimiento, etc. Y bueno, el usuario comercial es aquel que puede almacenar, comercializar, conservar mercancía en la zona franca, pero no goza del beneficio de reducción de la tarifa del impuesto de renta previsto en el régimen franco para los usuarios industriales. Asimismo, no puede estar simultáneamente calificado como usuario industrial y se encuentra sujeto a un límite de ocupación del 15% del área total de la zona franca permanente. ¿Qué requisitos se necesitan para estar dentro de una zona franca? Bueno, Heidi, así como tú lo has dicho, existen 8 requisitos fundamentales que se necesitan para la conformación de las diferentes zonas francas que existen a nivel territorial, entre los que se encuentran. Bueno, Heidi, de manera general son bastantes los requisitos que necesitan estas personas o estos usuarios a la hora de poder concretar la conformación de una zona franca. Vamos a hablar de una en específico, de la más importante por decirlo de una forma, de cada uno. Por ejemplo, el requisito de usuario del operador es constituir y entregar una garantía por un monto equivalente a 100.000 unidades de valor tributario, con el objeto de asegurar el pago de los derechos e impuestos, las sanciones y los intereses que resulten del incumplimiento de las operaciones derivadas de su condición de operador de comercio exterior. Una vez obtenido la utilización, inscripción o habilitación, igualmente el usuario administrador deberá constituir una garantía específica por un monto equivalente al 1% del valor FOB de las mercancías destinadas a la exhibición, que no superará los 100.000 VT. Por ejemplo, en el caso de entonces de los requisitos específicos para la declaratoria de una zona franca permanente, se debe concretar un cronograma anual en el que se precise que la zona franca tendrá al finalizar el 5º año al menos 5 usuarios industriales de bienes y o servicios vinculados y una nueva inversión que será realizada por los usuarios industriales de bienes y o servicios o el usuario operador, que sumada será igual o superior a 46.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o hablando en dólares de unos 11.311.000 dólares. En el caso, por ejemplo, de los requisitos específicos de las zonas francas permanentes especiales, uno de los fundamentales requisitos es que para la declaratoria de este tipo de zonas, quien quiera ser usuario industrial, además de acreditar los requisitos mencionados para la declaratoria de la zona franca, deberá cumplir con los requisitos especiales según la clase de zona franca permanente especial de la que se trate, ya que hay varias según su género o su fuente, y ejecutar dentro del 3er año siguiente a la declaratoria de la existencia de la zona franca permanente especial del 100% de la nueva inversión, aprobada en el Plan Maestro de Desarrollo General. En los requisitos especiales para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales de bienes,
se debe realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia una nueva inversión por un monto igual o superior a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o unos 36.885 dólares. Eso es más o menos, y también adicionalmente crear 150 nuevos empleos directos y formales. Esta es la realmente ventaja que tienen este tipo de áreas o zonas delimitadas en el país, que fomenta el empleo, fomenta la formalidad y fomenta el desarrollo empresarial del país donde se encuentren. En el caso de los requisitos especiales para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales de servicios, este tipo de zonas deben cumplir dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria con los requisitos de nueva inversión y empleo según se determine a continuación. Por ejemplo, la inversión puede ser de 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y el número de empleos directos de 500 o más. También puede optar por 46.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o 350 empleos o más. Igual también puede ser superior a 92.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o 150 empleos o más. Entonces, cada zona franca o entonces en este caso cada usuario determinará qué se le facilita más, o si crear más empleos o si generar una mayor inversión en el país como tal, en la economía del país como tal. En los requisitos para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales agroindustriales, cuando se trata de proyectos agroindustriales para ser declarados como zona franca permanente especial, se deberá realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia una inversión por un monto igual a superior a 75.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o la vinculación de 500 o más trabajadores. Cualquiera de los dos es viable, digamos que es aceptable por el manual o la normativa de estos tipos de sectores. En los requisitos para la declaratoria de zonas francas permanentes especiales de servicios de salud, para la declaratoria de este tipo de zonas francas de la prestación de servicios de salud, deberán realizar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia una nueva inversión de acuerdo a los mismos montos señalados para las zonas francas de servicios, y el 50% de los nuevos empleos deberán ser directos y formales, y el 150% restante podrá ser de empleos vinculados. Entonces ese es uno de los otros requisitos para este tipo de usuarios o de zonas francas. Entonces, para los requisitos de la declaratoria de zonas francas permanentes especiales de servicios portuarios, las sociedades portuarias deberán cumplir dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia de zona franca o de servicios portuarios una nueva inversión por un monto equivalente a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y generar al menos 20 nuevos empleos directos y formales y al menos 50 empleos vinculados. Como puedes ver, todo esto se trata de generar una mayor inversión, generar una mayor productividad, un mayor crecimiento en la zona donde se encuentre este tipo de zonas francas o de áreas delimitadas para el comercio y la entrega y transacción de bienes y servicios. Esa es la idea fundamental de este tipo de áreas: fomentar el empleo, fomentar la inversión, el crecimiento industrial y fomentar el mayor desarrollo posible de la economía de un país. ¿Qué extensión de área se necesita para abrir una zona franca? ¿Cuál es la extensión de área legal? Bueno, para los usuarios operadores, para que opere una zona franca, tienen que tener mínimo 20 hectáreas de área. ¿Y cómo opera una zona franca aquí en Barranquilla o en Colombia? Bueno, Heidi, las zonas francas operan con el ingreso y salida de mercancías. Claro que sí, Heidi. Hablemos un poco sobre las operaciones permitidas que tiene zona franca. Primero debemos decir que las operaciones permitidas son movimientos de ingresos y salida de mercancías sin declaración y pueden ser temporales o definitivas. Entre las operaciones permitidas de la zona franca tenemos importación de mercancías de zonas francas al resto del territorio aduanero nacional, y también pueden ser temporales y definitivas. También contamos con la exportación de mercancías del territorio aduanero nacional a una zona franca, y también pueden ser temporales o definitivas. Seguimos
con la finalización en zona franca de ordenamientos suspensivos de importación temporales de corto y largo plazo, siempre que sean bienes de capital. También está la reexpedición, es cuando sale de zona franca al resto del mundo una mercancía que había ingresado previamente sin sufrir transformación alguna, sin sufrir ningún cambio. También están las operaciones entre los usuarios dentro de las zonas francas, solo con el formulario de movimiento de mercancías. También están las operaciones entre zonas francas, solo con el formulario de movimientos de mercancías, como lo es actividades como compra-ventas, traslado de bienes en proceso y para la transformación o ensamble. Heidi, también te quiero mencionar un poco sobre las operaciones del territorio aduanero nacional que no constituyen de exportación. Y son las siguientes. Son los materiales de construcción, combustibles, alimentos, bebidas, elementos de aseo. También encontramos unos bienes prohibidos en zona franca y son los siguientes, como son las armas, explosivos, residuos nucleares y tóxicos y las sustancias precursoras. Todos estos bienes que de acuerdo con la legislación interna se consideran de prohibida importación e exportación. ¿Qué obligaciones tienen actualmente las zonas francas aquí en Colombia? Las zonas francas, Heidi, tienen varias obligaciones que te voy a explicar a continuación. Listo, Heidi. Bueno, todas las zonas francas cuentan con unas obligaciones y las cuales yo te voy a mencionar, y es que deben cumplir con un plan maestro de desarrollo. También deben presentar un informe de avance del plan maestro de desarrollo dentro de los 5 primeros días del mes siguiente al trimestre que se está informando. Las zonas francas también deben efectuar como obligación y mantener el cerramiento al 100% del área declarada como una zona franca. ¿Y cómo se dan los acuerdos de comercio dentro de una zona franca? ¿Quién los establece? Bueno, los acuerdos de comercio vienen siendo conocidos como los Incoterms, los cuales son los términos de comercio internacional que vienen siendo siglados por 3 letras y que vienen agrupados por distintos grupos, los cuales... Recordemos nuevamente que los Incoterms son los términos de comercio internacional y que tienen distintos grupos, que ayudan principalmente a determinar en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador. También determinan el lugar de entrega de dicha mercancía, quién contrata y paga los gastos, ya sea de transporte o seguro, y qué documentos tramita cada parte y su costo. Los Incoterms se encargan de regular 6 aspectos fundamentales en un contrato de compraventa internacional. El primero es la entrega de la mercancía. Se trata de una obligación para el vendedor una vez acordada la transacción con la parte compradora. A su vez existen 2 tipos de entrega. La primera es la directa, que se define cuando la mercancía se traspasa directamente al comprador y se rige bajo los términos E y D. Y la indirecta, que se utiliza en caso de que los artículos se entreguen a través de un intermediario, un transportista o un transitario. Los términos correspondientes a este tipo de entrega son los F y C. También está la transmisión de los riesgos. Este aspecto es fundamental dentro de las Incoterms, ya que se basa en el traspaso de los riesgos y tiene lugar en el lugar y en el momento definido según el contrato y el Incoterms correspondiente. También se encuentra la distribución de los gastos. Normalmente el vendedor se hace cargo de todos los gastos necesarios para que la mercancía llegue a su destino en correctas condiciones, mientras que el comprador corre con los gastos restantes. También están los trámites en la aduana, que generalmente el vendedor es quien se encarga de los documentos de exportación, excepto en el caso del Incoterm EXW.
que no cuenta con despacho aduanero de exportación y mediante el cual el comprador se hace responsable de la exportación. Dentro de los primeros grupos de las Incoterms de 2010, que recordemos que se actualizan cada 10 años, se encuentra el grupo E, que se puede decir como entrega directa a la salida, y el vendedor proporciona la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Lo que queremos decir es que se entrega directamente en la fábrica. Y los términos incluidos de este son EXW. El siguiente grupo es el grupo F, entrega indirecta sin pago del transporte principal. En este caso, el vendedor debe entregar la mercancía a su transportista elegido y pagado previamente por la parte compradora. Los términos incluidos en este grupo están el FCA, FAS y el FOB. El grupo C, que vendría siendo la entrega indirecta con pago del transporte principal, en el cual el vendedor se encarga de contratar el medio de transporte, pero en ningún caso se responsabiliza de cualquier pérdida o deterioro de la mercancía durante el trayecto, ni tampoco de posibles costes adicionales generados después de la salida de la misma. Los términos incluidos en este grupo son el CFR, el CIF, el CPT y el CIP. El siguiente grupo es el grupo D, que es entrega directa en el punto de llegada. En este tipo de entrega el vendedor asume todos los gastos como también los riesgos que implica el transporte de la mercancía hasta el país de destino, los cuales se traspasan al comprador en el punto acordado. Los términos incluidos dentro de este grupo son el DAT, el DAP y el DDP. Voy a mencionar los Incoterms más utilizados actualmente. El primero sería el Incoterm EXW, que es cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones, como lo dije anteriormente, por lo que el comprador se asume y se hace cargo de todos los gastos desde ese mismo momento. Este tipo de Incoterm se puede aplicar en cualquier medio de transporte o bien en una combinación de varios de ellos con transporte multimodal. Es el más simple para el vendedor, ya que le limita entregar la mercancía a sus almacenes. No obstante, comercialmente no es el más apropiado, ya que no favorece a la venta de las mercancías. Algunas desventajas para el comprador son que tiene que calcular los costes de trámites, manipulaciones, fletes y seguros para conocer si le interesa o no la compra de la mercancía. Otra es que debe contratar transitarios, porteadores y seguros que le compartan un trabajo añadido y que asume la totalidad de los riesgos del transporte. El siguiente Incoterm es el Incoterm FOB, FOB. En este caso, el vendedor hace entrega de la mercancía sobre la propia embarcación, mientras que el comprador se encarga de elegir y reservar el transportista. Este Incoterm es aplicado exclusivamente para transportes en barco. Es uno de los más utilizados en las transacciones comerciales internacionales y se suele usar para cargar elementos como bidones o contenedores. Y por último está el Incoterm CIP, que es cuando el vendedor asume la totalidad de los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta el momento en el que la mercancía aterriza en el lugar de destino. Se puede aplicar a cualquier medio de transporte, incluido el transporte multimodal. Algunas de las ventajas de este Incoterm es que es más comercial y facilita la venta de las mercancías, ya que simplifica los trámites a los compradores y les evita tener que ocuparse de contratar transportes y seguros. Otra ventaja es que el comprador puede hacer un rápido cálculo del coste de la mercancía que desea adquirir. Otra es que el vendedor contrata el porteador o transitario que le merezca más confianza. Otra es que el riesgo del vendedor está cubierto al poder escoger el contrato de seguro más conveniente para él. Y por último, que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía en poder del porteador y no cuando la mercancía llega al lugar de destino. Quería comentar que es importante conocer cuáles son esas faltas graves y leves que pueden hacer perder el estado de la zona franca. Para que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo declare la pérdida de declaratoria de existencia de una zona franca, se tienen que presentar las siguientes faltas. Por ejemplo, en la zona franca permanente, cuando no se efectúe el cerramiento del 100% del área declarada.
Asimismo, cuando al finalizar el 5º año de la declaratoria los usuarios industriales de bienes o servicios o comercio o el usuario operador no haya realizado una nueva inversión igual o superior a 46.000 salarios mínimos legales vigentes. Otra es cuando no se mantengan al menos 5 usuarios industriales de bienes o servicios después de iniciado el 6º año de declaratoria. También cuando se haya autorizado una prórroga y no se haya dado cumplimiento de los compromisos. También cuando se incumplan con la inversión y el empleo y se desvíe sustancialmente de lo aprobado en el Plan Maestro de Desarrollo General. También cuando no se mantenga la disponibilidad del uso del área declarada como zona franca permanente. Ahora, en el caso de una zona permanente especial, también está la falta cuando no se efectúe el cerramiento del 100% del área declarada. También cuando al finalizar el 3er año de la declaratoria no se haya ejecutado el 100% de la nueva inversión. También cuando no se mantengan al menos el 90% de los nuevos empleos directos a los que se comprometió con el Plan Maestro de Desarrollo General. También cuando se haya autorizado una prórroga y no se haya dado cumplimiento. Y para las zonas francas de salud, cuando la institución prestadora de salud no inicie el proceso de acreditación o se niegue a dicha acreditación. Ahora bien, quiero comentarles también que el usuario operador de una zona franca permanente podrá renunciar a la declaratoria de existencia de esta mediante una solicitud justificada y acompañada de los documentos que acrediten que los usuarios industriales y comerciales conocen la intención de renuncia de la declaratoria por parte del usuario operador. En este caso, será el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien resolverá la solicitud. Asimismo, debe hacer la zona franca permanente especial, presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.